Sophie, la voz del mensaje que grabó en el contestador era la de una persona envejecida. Me he plegado mucho tiempo a tus deseos y me duele tener que llamarte, pero de hablar contigo. Ha sucedido algo terrible. De pie en la cocina de su apartamento de París, Sophie sintió un escalofrío al oírle después de tantos años. La dulzura de su voz le trajo una cascada de recuerdos de infancia. Sophie, escúchame por favor, no puedes seguir enfadada toda la vida. ¿Es que no has leído las cartas que te he enviado durante todos estos años? ¿Es que aún no lo entiendes? Hizo una pausa. Tenemos que hablar ahora mismo. Por favor, concédele a tu abuelo este único deseo. Llámame al Louvre. Ahora mismo. Creo que los dos corremos un gran peligro. Sophie se quedó mirando el contestador. ¿Peligro? ¿De qué está hablando? Princesa. La voz de su abuelo se quebró con una emoción que Sophie no terminaba de identificar. Sé que te he ocultado cosas y sé que eso me ha costado tu amor, pero si lo hice fue por tu seguridad. Ahora debes saber la verdad. Por favor, tengo que contarte la verdad sobre tu familia. De pronto Sophie se oía los latidos de su corazón. Mi familia, sus padres habían muerto cuando ella tenía solo 4 años. Su coche se salió de un puente y se precipitó a un río de aguas rápidas. Su abuela y su hermano menor iban con ellos, y toda su familia desapareció de un plumazo. Tenía una caja llena de recortes de prensa que lo confirmaban. Una oleada de nostalgia se apoderó de ella al oír aquellas palabras, mi familia. En aquel instante fugaz, Sophie vio imágenes de un sueño que de niña la había despertado en incontables ocasiones. Mi familia está viva y vuelve a casa. Pero, al igual que en el sueño, aquellas imágenes se esfumaron en el olvido. Tu familia está muerta, Sophie, y no va a volver a casa. Sophie proseguía su abuelo en el mensaje. Llevo años esperando para decírtelo, esperando que fuera el momento propicio, pero ahora el tiempo se ha agotado. Llámame al Louvre tan pronto como oigas este mensaje. Yo te estaré esperando aquí toda la noche. Me temo que los dos estamos en peligro y hay tantas cosas que tú no sabes. El mensaje terminaba ahí. En el silencio que siguió, Sophie se quedó inmóvil, temblando durante lo que le parecieron minutos enteros, reflexionando sobre aquellas palabras de su abuelo. Llegó a la conclusión de que la única posibilidad lógica era que se tratara de una trampa. Era evidente que estaba desesperado por verla y que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. El desprecio que sentía por él se hizo mayor. A Sophie se le ocurrió que tal vez tuviera una enfermedad terminal y había decidido recurrir a cualquier truco para lograr que ella fuera a verlo por última vez. Si era así, había accionado el resorte correcto, mi familia. Ahora, en la penumbra del servicio de caballeros del museo, a Sophie le llegaban los ecos del mensaje del contestador. Sophie, me temo que los dos estamos en peligro. Llámame. No le había llamado, ni se le había pasado por la cabeza. Ahora, sin embargo, todo aquello desafiaba enormemente su escepticismo. Su abuelo yacía sin vida en el museo y había escrito un mensaje cifrado en el suelo. Un mensaje para ella, de eso no le cabía la menor duda. A pesar de no entender qué significaba, su naturaleza críptica era una prueba más de que ella era la destinataria de aquellas palabras. Su pasión y sus dotes para la criptografía eran el resultado de haberse educado con Jacques Sanuel, un fanático de los enigmas. Los juegos de palabras y los rompecabezas. ¿Cuántos domingos nos habíamos pasado resolviendo los crucigramas y los pasatiempos del periódico? A los 12 años, Sophie ya era capaz de completar sola el crucigrama de Le Monde, y su abuelo la introdujo en los crucigramas en inglés, los problemas matemáticos y los dameros numéricos. Ella lo devoraba todo. Finalmente había logrado hacer de su pasión su trabajo y se convirtió en criptógrafa de la policía judicial. Esa noche, a la profesional que había en ella no le quedaba más remedio que elogiar la habilidad de su abuelo para unir, mediante un sencillo código, a dos perfectos desconocidos, ella misma y Robert Landon. La cuestión era por qué lo había hecho. Desgraciadamente, a juzgar por la expresión de desconcierto del americano, este no tenía más idea que ella de los motivos de su abuelo para reunirlos de aquel modo. Usted y mi abuelo habían quedado en verse hoy, insistió Sophie. ¿Con qué motivo? Landon parecía totalmente perplejo. Su secretaria me llamó para proponerme el encuentro y no mencionó ningún motivo en concreto. La verdad es que yo tampoco se lo pregunté.
Supuse que se había enterado de que iba a dar una conferencia sobre la iconografía pagana en las catedrales francesas, que estaba interesado en el tema y que debió parecerle buena idea que nos conociéramos después y charláramos mientras nos tomábamos una copa. Sophie no se lo creyó. La explicación no se sostenía por ningún lado. Su abuelo sabía más que ninguna otra persona en el mundo sobre iconografía pagana. Y más aún, era una persona extremadamente reservada. Nada, iniciar charlas intrascendentes con el primer profesor americano que se le cruzara en el camino, a menos que tuviera un motivo importante para hacerlo. Sophie aspiró hondo y volvió a insistir. Mi abuelo me ha llamado esta misma tarde para decirme que él y yo estamos en peligro. ¿Le dice algo eso? Los ojos de Landon se nublaron. No, pero teniendo en cuenta los hechos de esta noche, Sofía sintió, teniendo en cuenta los hechos de esta noche, sería de imprudentes no tener miedo. Se sintió vacía y se acercó a la ventana que había al fondo del aseo. A través de los cables de las alarmas pegadas al vidrio miró hacia afuera en silencio. La altura era considerable, al menos 12 metros. Suspirando alzó la vista y contempló el deslumbrante perfil de París. A su izquierda, al otro lado del Sena, la Torre Eiffel iluminada justo enfrente el Arco del Triunfo, y a la derecha en lo alto de la colina de Montmartre la gracia cúpula arabizante del Sacré-Cœur, con su piedra blanca y pulida resplandeciente como un santuario encendido. Allí, en el extremo más occidental del Aladeno, la Place du Carrousel parecía pegarse al muro exterior del Louvre, separada solo por una estrecha acera. A lo lejos, la cotidiana retahíla de camiones de reparto, la pesadilla de la ciudad, avanzaban y se detenían en los semáforos, y sus luces parecían hacerle guiños burlones. No sé qué decir, comentó Landon poniéndose a su lado. Es evidente que su abuelo intentaba decirnos algo. Siento ser de tan poca ayuda. Sophie se volvió, consciente de que el pesar que notaba en las palabras de Landon era sincero. Con todos los problemas que tenía, estaba claro que quería ayudarla. Debe ser el profesor que lleva dentro, pensó, pues había leído el informe de la DCPJ sobre el sospechoso. Se trataba de un académico que evidentemente odiaba no entender las cosas. Eso lo tenemos en común, pensó. En tanto que criptógrafa, Sophie se ganaba la vida buscando significados a datos que en apariencia no los tenía. Aquella noche algo le decía que lo supiera o no, Robin Landon disponía de una información que ella necesitaba desesperadamente. Princess Sophie, buscar a Robin Landon. El mensaje de su abuelo no podía ser más claro. Tenía que encontrar la manera de pasar más tiempo con aquel profesor. Tiempo para pensar, tiempo para aclarar juntos aquel misterio. Pero por desgracia, tiempo era precisamente lo que no tenía. Lo miró y dio el único paso que se le ocurrió. Besu Fachi va a ordenar su detención en cualquier momento. Yo puedo sacarlo de este museo, pero tenemos que ponernos en marcha ya. Landon abrió mucho los ojos. ¿Quiere que me escape? Es lo más inteligente que pueda hacer. Si deja que Fachi lo detenga ahora, se pasará meses en una cárcel francesa mientras la policía judicial y la embajada americana discuten qué tribunales son competentes para juzgar su caso. Pero si salimos de aquí y llegamos a su embajada, su gobierno velará por sus derechos mientras nosotros demostramos que usted no ha tenido nada que ver en este asesinato. Lando no estaba nada convencido, ni lo sueña. Fachi tiene guardias armados en todas las salidas, y aunque lo lográramos escaparse y que nos dispararan, huir solo me haría parecer culpable. Lo que tiene que hacer es decirle a Fachi que el mensaje del suelo era para usted y que mi nombre no está escrito a modo de acusación. Eso pienso hacerlo, replicó Sophie con voz atropellada, pero después de que se encuentre a salvo en la embajada de los Estados Unidos. Está a menos de 2 kilómetros de aquí y tengo el coche aparcado justo delante del museo. Tratar con Fache desde aquí es demasiado complicado, ¿no lo ve? Esta noche se ha propuesto demostrar que usted es culpable. Si aún no lo ha detenido es porque espera que usted haga algo que lo incrimine más. Exacto, como escaparme, por ejemplo. El teléfono móvil de Sophie empezó a sonar. Seguramente será Fache. Se metió la mano en el bolsillo del suéter y lo desconectó. Señor Landon, le dijo con impaciencia, debo hacerle una última pregunta, y todo tu futuro podía depender de la respuesta. Es evidente que lo que está escrito en el suelo no demuestra su culpabilidad, pero sin embargo Fache le ha dicho
a los miembros de su equipo que está seguro de que usted lo ha hecho. ¿Se le ocurre algún otro motivo que le haya llevado a la convicción de que es usted culpable? Landon se quedó en silencio unos segundos. No, ninguno. Sophie suspiró. Eso significa que Fudge está mintiendo. Sophie no sabía por qué, pero en aquellas circunstancias aquello no era lo importante. El caso era que el capitán estaba decidido a poner a Robert Landon entre rejas aquella misma noche, costara lo que costara, y que Sophie lo necesitaba a su lado. Aquel dilema solo le dejaba una salida lógica. Es imprescindible que lleve a Landon a la embajada. Volvió a girarse para mirar por la ventana, a través de los cables de la alarma pegados al cristal blindado, hacia la acera, que estaba al menos 12 metros por debajo. Saltar desde aquella altura dejaría a Landon con las dos piernas rotas como mínimo. Sin embargo, Sophie se decidió. Robert Landon estaba a punto de escaparse del Louvre, lo quisiera o no. ¿Cómo que no contesta?, preguntó Fudge incrédulo. ¿Está llamando a su móvil? No, me consta que lo lleva. Cole llevaba un rato intentando localizarla. Tal vez se ha quedado sin batería o tiene el timbre desactivado. Desde que había hablado por teléfono con el director del departamento de criptografía, Fudge estaba inquieto. Después de colgar, le había pedido a Cole que contactara con agente Neville. Este no lo lograba, y el capitán caminaba de un lado para otro como un animal enjaulado. ¿Por qué me han llamado de criptografía?, le preguntó Cole. Fudge se giró. Para decirnos que no han encontrado referencias a diableces draconianas ni a nada parecido. ¿Y nada más? No. También para decirnos que acaban de identificar el código numérico con los dígitos de Fibonacci, pero que sospechan que esa serie carece de significado. Cole estaba confundido. Pero si ya han enviado a la gente Neville para informarnos de eso mismo. Fudge negó con la cabeza. No, ellos no han enviado a Neville. ¿Qué? Según el director, siguiendo mis órdenes, ha hecho ver las fotos que le he enviado a todos los miembros de su equipo. Cuando la gente ha llegado, les ha echado un vistazo, ha tomado nota del mensaje misterioso de Samuel y se ha ido sin decir una palabra. El director me ha dicho que no ha cuestionado su comportamiento porque era comprensible que estuviera afectada. Afectada, y es que no ha visto nunca la foto de un cadáver. Fudge se quedó un momento en silencio. Yo no lo sabía, y por lo que parece el director tampoco, hasta que se lo dijo un colaborador. Pero resulta que Sophie Neville es la nieta de Jackie Samuel. Cole se quedó mudo. El director me ha comentado que eso es algo que ella nunca le había mencionado, y que se suponía que era porque no había querido recibir ningún trato de favor por tener un abuelo famoso. No me extraña que le afectaran las fotos. A Cole casi no le entraba en la cabeza la terrible coincidencia que había hecho que una mujer joven tuviera que descifrar un código escrito por un familiar muerto. Con todo, sus acciones no tenían demasiado sentido. Está claro que reconoció que aquellos números eran la secuencia de Fibonacci, porque luego vino aquí y nos lo dijo. No entiendo por qué se fue de la oficina sin decirle a nadie que los había descifrado. A Cole se le ocurría una hipótesis para explicar aquellos desconcertantes hechos: que Samuel hubiera escrito el código numérico en el suelo con la esperanza de que Fudge incorporara a algún criptógrafo en la investigación y, por tanto, su propia nieta se involucrara en el caso. En cuanto al resto del mensaje, ¿se estaba comunicando de algún modo el conservador con su nieta? Si era así, ¿qué le estaba diciendo y qué pintaba Langdon en todo aquello? Antes de que Cole pudiera seguir dándole vueltas a esas cosas, el silencio en museo desierto se vio roto por el sonido de una alarma que parecía venir de la gran galería. ¡Alarma!, gritó uno de los agentes, sin apartar la vista de la pantalla del centro de control del museo. Gran galería, servicio de caballeros. Fudge miró a Cole. ¿Dónde está Landon? Sigue en el aseo, respondió, señalando el punto rojo intermitente en el plano de su ordenador portátil. Debe de haber roto la ventana. Cole sabía que Langdon no podía llegar muy lejos. Aunque la ley contra incendios obligaba a que las ventanas de los edificios públicos situados por encima de los 15 metros tuvieran cristales rompibles en caso de incendio, salir por una ventana de la segunda planta del Louvre sin tener escaleras ni arneses era suicida. Y más en aquel caso, porque al fondo del ala Denon no había ni árboles ni plantas para parar el golpe. Justo debajo de los servicios se extendía la Place du Carrousel, con sus dos carriles de circulación.
Dios mío, exclamó Cole con la vista fija en la pantalla. Landon se está subiendo al alféizar de la ventana. Pero Fache ya se ha puesto en marcha, sacando el revólver Mannerheim MR-93 de la cartuchera. Salió a toda prisa de la oficina. Cole seguía mirando perplejo la pantalla, donde el punto rojo seguía parpadeando en el alféizar hasta que de repente hizo algo totalmente inesperado y salió del perímetro del edificio. ¿Qué está pasando aquí?, pensó. ¿Está en el alféizar? ¡Oh, Dios mío!, gritó levantándose de la silla al ver que el punto rojo estaba del otro lado del muro. La señal pareció debilitarse un instante y acto seguido se detuvo abruptamente a unos 10 metros del perímetro del edificio. Accionando el teclado, Cole encontró un plano de París y recalibró el GPS. Gracias al zoom logró determinar la posición exacta de la señal, que había dejado de moverse en medio de la Place du Carrousel. Landon había saltado. Fache iba corriendo por la gran galería mientras la radio de Cole retumbaba por encima del lejano sonido de la alarma. «Ha saltado», gritaba la gente. «La señal luminosa está en la Place du Carrousel, en el exterior de la ventana de servicio, y no se mueve. Dios mío, creo que Landon se ha suicidado». Facho oyó aquellas palabras, pero le parecieron absurdas. Siguió corriendo. El pasillo parecía no tener fin. Al pasar junto al cuerpo de Samuel, clavó la vista en los tabiques que había al fondo del ala Demon. Ahora la alarma se oía con más fuerza. «Un momento». La voz de Cole volvió a tronar en la radio. «Se está moviendo, está vivo. Landon se está moviendo». Fache no dejaba de correr, maldiciendo a cada paso la galería por ser tan larga. «Va bajando por carrusel. Espere, está ganando velocidad. Va demasiado deprisa». Al llegar a los tabiques del fondo, Fache se metió detrás, vio la puerta de los servicios y se fue corriendo hasta ella. Ahora el ruido de la alarma era tan fuerte que el walkie-talkie apenas se oía. «Debe de estar yendo en coche, me parece que va en un coche, no puedo». Cuando Fache entró por fin en el aseo con la pistola en la mano, la alarma engulló las palabras de Cole. Aturdido por la estridencia de aquel sonido, escrutó la zona. Los retretes estaban vacíos, la zona de lavados desierta. Los ojos del capitán se desplomaron al momento hasta la ventana rota que había al fondo. Se acercó a ella y miró hacia abajo. Landon no se veía por ninguna parte. A Fache le resultaba inconcebible que alguien se arriesgara a dar un salto como aquel. No había duda de que si había caído desde aquella altura estaría malherido. El ruido de la alarma cesó al fin y la voz de Cole volvió a hacerse audible a través del walkie-talkie. «Avanza en dirección sur, más deprisa. Está cruzando el Sena por el Pont du Carrousel». Fache miró a la izquierda. El único vehículo que veía sobre el puente era un enorme camión que se alejaba del Louvre en dirección sur. Llevaba la carga cubierta con una lona de vinilo hundida por arriba, que recordaba una hamaca gigantesca. Fache sintió un escalofrío de temor. Aquel camión hacía solo unos momentos podía haber estado detenido junto al Louvre, justo debajo de la ventana de los servicios, esperando a que cambiara el semáforo. Una imprudencia temeraria, se dijo el capitán. Landon no podía saber qué cargaba el camión debajo de la lona, y si hubiera transportado acero o cemento, o incluso basura, un salto de 12 metros de altura, aquello era una locura. «El punto está girando», gritó Cole. «Está girando a la derecha por el Pont de Saint-Pérez». Sí, lo veía desde ahí. El camión había frenado y estaba girando por el puente. «Ya está», pensó. Con sorpresa observó el camión desaparecer tras dar la curva. Cole ya estaba comunicando el mensaje a los agentes que estaban fuera, ordenándoles que abandonaran el perímetro del museo y salieran en coches patrulla a perseguir el camión, mientras les informaba momento a momento de sus cambios de ubicación, como si estuviera cubriendo una extraña retransmisión deportiva. «No pasa nada», pensó Fache, convencido. Sus hombres tendrían rodeado el camión en cuestión de minutos. Landon no podía ir demasiado lejos. Enfundó la pistola, salió de los servicios y se comunicó con Cole por radio. «Que traigan el coche, quiero estar presente cuando lo detengan». Mientras desandaba sus pasos por la gran galería, se preguntaba si Landon habría sobrevivido a la caída. No es que le importara lo más mínimo. Landon se había escapado. Era culpable. Al menos de 15 metros de los servicios, Landon y Sophie se ocultaban en la penumbra de la gran galería, con la espalda apretada contra uno de los tabiques que impedían que las puertas se vieran desde el pasillo.
A duras penas habían conseguido esconderse para que Fachi no los viera, cuando pasó como un rayo con la pistola en la mano.